cada uno de ustedes. Un gusto verles en esta noche. Y bueno, hoy estamos por el capítulo 16. Algunos se han integrado después, otros están desde el inicio, pero aquí ya casi terminamos el libro que nos hemos propuesto, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, que estamos estudiando cada 15 días. Así que le invito a que pueda buscar en su Biblia el capítulo 16 de Apocalipsis, Apocalipsis 16, verso 1 en adelante. Probando, me hace la guerra. Bueno, vamos a leer unos versículos. Nos dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y ese se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuando derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú has dado a beber la sangre, pues lo merecen. Gloria a Dios. Bueno, amados, hoy nos corresponde estudiar las 7 copas. Hace 15 días estuvimos viendo más que todo una introducción a estas 7 copas, una introducción. En esta ocasión ya nos toca ver estos juicios. Recuerden que Apocalipsis es un conjunto de una serie de 7 juicios, ¿verdad? Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Las 7 copas probablemente son los últimos juicios que vamos a ver. En la lección pasada vimos la introducción a las 7 copas. Hoy entramos a la serie de los juicios finales. Es posible que estos juicios se den en los tiempos de en los últimos días de la gran tribulación. Estos que vamos a estudiar hoy, estas 7 copas, estos 7 juicios, ya estamos en los últimos días de la gran tribulación, ¿ok? Entonces, recuérdense que los sellos generalmente empezaban como al principio de la gran tribulación, después vino la trompeta, que estaban ya parte como del medio en adelante, y ahora estamos al final, lo último del periodo de la gran tribulación, que son 7 años. 7 años. Bueno, el versículo 1 nos dice que el apóstol Juan escucha una voz desde el cielo que ordena a los 7 ángeles a derramar sus copas sobre la tierra. Esta voz del cielo le pide a los 7 ángeles que derramen sus copas sobre la tierra. Recuerden que estuvimos hablando hace 15 días de que estos estaban vestidos como de una forma sacerdotal y salen del templo de Dios, o sea, del cielo, salen del templo de Dios, salen del cielo y están con unas vestiduras especiales. Ahora se les dice, una voz del cielo, que probablemente es la voz de Dios, les ordena que derramen sus copas sobre la tierra. Ahora, ¿cuál tierra? ¿Se está refiriendo a todo el planeta o se está refiriendo a la tierra donde gobierna el anticristo? ¿Se recuerda de los 7 sellos? Probablemente los detalles no, pero los mismos juicios son prácticamente los mismos o son parecidos.
las 7 trompetas y las 7 copas tienen una diferencia, que van siendo más intensas cada vez. Hay una posición que dice que es lo mismo, que las 7 copas, las 7 trompetas y las 7 sellos es la misma cosa. Sin embargo, si usted lo observa bien o busca un cuadro, no están en el mismo orden y la intensidad varía. Si las 7 copas son los juicios finales, es probable que no esté hablando nada más de la región del Éufrates, de la región de Europa, de la región de Oriente Medio, sino que estemos hablando de la tierra tal y de la forma que se describe por completo, toda la tierra, todo el planeta. Entonces probablemente estos juicios afectarán de una forma general. Hay personas que enseñan y dicen que solamente es en la región donde vive el anticristo, pero por ser juicios más fuertes, es probable que se refiera al globo terráqueo. Vamos a ver la primera copa en el versículo 2. Dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. El primero derrama su copa sobre la tierra, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el juicio aquí? Una úlcera. La úlcera es maligna, o sea, significa que come, que daña, que afecta, tal vez cancerígena. A veces no responde. Tal vez una úlcera pestilente, provocaba mal olor. Pero ¿sobre qué personas aparece esta llaga o esta úlcera? Sobre los que tienen la marca de la bestia y los que adoran su imagen. Vamos a ver qué ángulo es aquí. Y los que adoran su imagen. Entonces podemos pensar que esta marca que afecta a estas personas, recuerden dónde estaba la marca de la bestia, dónde la encontrábamos, en la frente y en la mano. Lo que le hayan colocado ahí, si es chip, si es láser o lo que sea que le hayan puesto ahí, va a provocar algún tipo de enfermedad que Dios permite y le provoca una úlcera, una llaga maligna a los que tienen la marca de la bestia. Entonces puede ser por consecuencia de la misma marca que se colocaron, que comienza a infectarse, que comienza a afectarse y comienza a dañarlos, y por supuesto es el juicio de Dios divino para esas personas que se dejaron marcar por la bestia. Recuerden que dijimos que puede ser un chip, no se puede decir, no se sabe, puede ser un chip, puede ser una marca láser, puede ser cualquier cosa, pero que solamente va a ser colocado en la cabeza y en la cabeza y en la mano. Estas personas fueron infectadas, o sea, estamos hablando aquí de una enfermedad sobre la gente que adoraba a la bestia, que adoraba al anticristo, que se dejó marcar para poder vivir en aquella época. Recuerden que el que se dejaba marcar se le permitía comerciar, se le permitía comer, se le permitía comprar. Y aquellos que no se dejaban marcar no se les permitía comerciar. O sea, significa que iban a pasar necesidades, iban a estar perseguidos, iban a huir y también podían ser decapitados los que no se dejaban marcar. Hay una segunda copa. Tenemos claro que la primera es una enfermedad sobre los sirvientes del anticristo o la bestia. Tenemos una segunda copa. Y esa está en el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente. Hay algo que no les expliqué, por estar luchando con mi amigo Joaquín. Vamos a ver si me permite
retroceder. Hay un versículo que estoy colocando en algunos momentos que está abajo, que es de Éxodo. Eso hace referencia a la plaga que se parece que se dio en Egipto, ¿verdad? Entonces estoy haciendo una comparación. En este pasaje acá, sobre la úlcera, también nos habla Éxodo 9:10 de que hubo una úlcera que afectó en la gente que estuvo en Egipto. Entonces hay mucha semejanza en estas copas con los juicios que ocurrieron en Egipto. ¿Ok? ¿Qué sucede? Muere todo ser vivo que había en el mar. Imagínense eso. ¿Qué puede pasar si de un pronto a otro se mueren todos los peces, todos los camarones, ¿verdad? Todo lo que a usted le gusta marino se muere? Muchas personas dependen de la venta de estos productos. El comercio se daña, ¿verdad? Los puntarenenses, por ejemplo, y son alimentos. Son alimentos para muchas personas. Tal vez para algunos es lujo comerse esto, lo otro, el pescado puede ser, pero es alimento. Significa que se daña también el comercio, significa que también todo lo que hay en el mar se afecta. Pero ¿cómo es que sucede? Sucede porque ocurre, se convierte en sangre el mar. Bueno, algunos estudiosos han tratado de que no creen en las escrituras, que esto suceda de forma literal, entonces tratan de buscar explicación. Puede usted buscar una explicación científica, yo no tengo problemas con eso. Hay formas en que el mar puede aparecer rojo, ¿verdad? Existen algas que pueden provocar eso. El mismo tipo de contaminación ambiental puede provocar eso. Entonces, si usted cree que puede ser de una manera natural, igual Dios lo está permitiendo y está muriendo todas las seres vivientes que existen en el mar. Es más, antes se creía que era un mito, pero hoy se ha probado cosas que sucedieron en Egipto. Por ejemplo, cómo puede llover ranas. Hoy se sabe de que estos huevecillos de alguna manera pueden ser levantados a la atmósfera y pueden llover. Hay un lugar, ¿verdad? No sé si lo ha escuchado, hay un lugar donde llueven peces cada cierta temporada. Todavía no se explica cómo sucede. Si es una tromba marina que los toma y los tira, pero el problema es que periódicamente sucede eso. O sea, lo que vemos en la Biblia puede ocurrir. Es verdadero, ya no podemos decir como decían antes, no, eso es fantasioso. No, ocurrió y va a ocurrir. Explíquelo científicamente o explíquelo sobrenaturalmente, va a ocurrir y va a haber efectos sobre la naturaleza. Así que de alguna manera el agua del mar se convierte en sangre y entonces muere todo ser viviente. Hay algo también que se conoce como la lluvia de sangre, ¿no? Hay lugares donde llueve en color rojo, ¿verdad? Y todavía no saben a ciencia cierta por qué sucede. Entonces ya tenemos personas enfermas, tenemos una especie de pandemia, de virus que está afectando a la humanidad, a los que se pusieron la marca, y también tenemos el mar contaminado como sangre de muerto. ¿Cómo es la sangre de muerto? Bueno, sería espesa, sería negra, sería maloliente, sería algo horrible el mar. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Esto comienza a afectar también los ríos, según el versículo 4. Las fuentes de las aguas, o sea, también las aguas internas, por así decirlo, las corrientes internas de la tierra también se ven contaminadas, y también de los pozos, y todo eso sale agua como sangre. ¿Dónde ocurrió eso? Éxodo 7, versículo 17. Ahora aquí hay una pausa, hermanos, para que no se me confunda.
Viene Juan hablando y va a hacer dos pausas en el pasaje, y aquí hace una. En el versículo 5 nos va a decir lo siguiente: oí al ángel de las aguas, o sea, el ángel que estaba encargado de ese juicio en las aguas, que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas. ¿Qué declara aquí el ángel? Que Dios es ¿qué? Justo. Estamos en una pausa, ¿verdad? Y aquí hay una declaración del ángel diciendo: Dios es justo, pero también dice que es santo. ¿Por qué es justo y santo? Porque ha juzgado. ¿Y eso qué significa? Cuando las personas le pasan algo malo en su vida, comienzan a dudar de que Dios es justo. Comienzan a dudar de la bondad de Dios. Comienzan a dudar de que Él realmente sea santo, porque está permitiendo el mal, porque está permitiendo algo. Y aquí está declarando el ángel que a pesar de que vienen estos juicios sobre la tierra, Dios es justo y santo. No debe dudarlo. A pesar de lo que pasó en la pandemia, a pesar de lo que vendrá en el mundo entero, que está pasando hoy en día, no podemos dudar de la justicia de Dios. Lo que Él hace, lo hace con justicia. Él es justo y santo. Pero ¿para qué es justo y santo? Verso 6 nos da una razón. ¿O por qué es justo y santo? ¿Para qué el ángel explica que Dios es justo y santo? ¿Qué me dice? Entonces, Él es justo y santo. ¿Por qué? Porque Él va a juzgar a los que derramaron la sangre de los santos y de los profetas, a los que mataron a sus siervos desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. Va a juzgar a los mártires de la gran tribulación y a los mártires que hay hoy en día, a las personas que han matado a estas personas. Entonces, Él es justo y santo porque va a juzgar. ¿Y cómo va a juzgar? Aquí va a aplicar lo que se conoce como la ley del talión. No sé si lo ha oído. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo. Aquí no estamos hablando de gracia, ¿verdad? Aquí ya yo les dije que terminó ese periodo aún aquí de misericordia, ya había terminado. El templo ya no permitía que nadie entrara, ya no había oportunidad. Ya aquí en esta parte de la tribulación se acabaron las oportunidades. Se le dio oportunidades al hombre y el hombre no las aprovechó. Y entonces van a ser juzgados aquellos que mataron a sus siervos. Y le va a dar a beber sangre. Y ese es el simbolismo del agua convertida en sangre. Van a beber sangre como ellos derramaron sangre. Ahora van a beber, cuando abran el grifo, lo que va a salir es agua roja, así como ellos hicieron. Pero hay una razón. ¿Esto es injusto? ¿Esto es malo? ¿Qué dice la última frase? No está. Ok. Se lo merecen. Lo merecían. Y ahí consta la justicia de Dios. Si Dios decide algo es porque alguien se merece ese castigo. Estamos acostumbrados en este periodo de la gracia a solo hablar del Dios amoroso, del Dios bondadoso, del Dios que salva, del Dios que perdona, pero llega un tiempo donde eso termina. Llega un tiempo donde lo que se ve es el Dios que juzga. Y ese es el tiempo final. En el tiempo final Él va a juzgar a la tierra, y aún más adelante a los mismos muertos también va a juzgar. Esta es la declaración del ángel. Pero vea el verso 7. En el verso 7 dice: también oí a otro. ¿Otro qué? Hay dos ideas. Ustedes dijeron una. Una de estas ideas, este otro está en el altar. Si usted ve,
que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos. Las palabras del otro desde el altar. ¿Quién es ese otro? Bueno, la lógica de la lectura me puede decir que es otro ángel. Sin embargo, también algunos estudiosos creen que estamos hablando de uno de las personas que estaba en el altar, que pedían, que ya lo he repetido, clemencia, que pedían justicia, que Dios juzgara a las naciones de la tierra, las almas de los decapitados. Ese otro, también está esa posibilidad, que son los que sufrieron pidiendo o declarando y contentos por lo que Dios está haciendo. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Vuelve a ratificar de que Dios está en lo correcto en juzgar la tierra. ¿Por qué tiene que aclararlo? Porque los juicios que vienen sobre la tierra son horribles, son terribles. Y entonces podemos pensar, ¿dónde está Dios? Ya se nos olvidó la pandemia y fue algo complicado. Y cuando usted veía las noticias en algunos países, la cantidad de cadáveres que sacaban, la gente que moría desmayada en la calle, ya se nos olvidó eso, ¿verdad? Cuando empezó esto. Y si nos recordamos y buscamos, ya se nos olvidó la cantidad de personas que murieron en el mundo. Se esperó que murieran más, murieron menos, pero estamos hablando de millones. ¿Qué podemos decir nosotros? Muchas personas comenzaron a cuestionar su fe. Muchas personas comenzaron a padecer de ansiedad. Muchas personas comenzaron a tener un montón de problemas por lo que estaba sucediendo. Era algo horrible. Ahora, juicios de esta magnitud, tenemos que volver a recordar que Dios es justo. Tenemos que volver a recordar que Dios puede juzgar a la tierra y está en su derecho porque Él es el rey. Pero se nos olvida. ¿Cuántas veces usted y yo hemos orado por alguien, un familiar, una amistad, y le hemos dicho a Dios: Dios, te entrego a esta persona, haz con ella lo que quieras, ¿verdad? Y cuando ya comienza al Señor a hacer lo que Él quiere y se le complica la vida a esta persona para que le busque, probablemente usted dice: Dios, ¿qué estás haciendo? Señor, ten misericordia. Como dicen los mismos salmos, hay personas que no se van a acercar a Dios, ¿verdad?, si Él no las acerca, si no trabaja con ellas de una manera dura. Pero nosotros queremos que Dios trate hasta con nuestras familias así suavecito: venga, hijito mío, para acá. Y a veces el Señor necesita corregir, disciplinar y castigar. Los métodos de Dios son sus métodos. Y sea lo que Él esté haciendo sobre la tierra, siempre debemos de pensar de que sus juicios son verdaderos y justos. Por eso está en medio de este estudio, para que no olvidemos que Dios no es malo, sino que la gente se merecía eso. Que Dios no es malvado, sino que la gente acabó o mató a sus siervos, así que necesitaban ser castigados. Vamos al versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono. Vea, ¿a dónde vamos ahora? Directamente al trono. Me fui. Ah, sí, gracias. Ah, sí, me brinqué un montón. Es que la diapositiva acá me corrió, sí. Quería terminar antes, hermano. 8, gracias. La cuarta copa. En la cuarta copa, ¿qué sucede? ¿A dónde se derrama? Es una prueba, a ver si estaban pendientes, hermano. Pero uno lo ve así como con sueño. Sobre el sol. ¿Y qué sucedió con el sol? La parte final del verso 8 y el verso 9. ¿Qué sucedió con el sol? Se le permitió quemar a los hombres con el fuego.
Versículo 8. Al final dice: el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Paremos ahí. Esto es algo insólito hoy en día. Estamos viviendo tiempos donde, vea el calor de hoy, se pronosticó que iba a estar bien caliente y todavía está caliente, ¿verdad? Hay ciertas épocas, creo que este año han habido como 2, si no me equivoco, 3 llamaradas solares que han golpeado la Tierra. ¿Será que esto no es posible? Ya estamos viviendo aspectos parecidos a esto. Hay lugares donde la temperatura es tan grande, ¿verdad? Ha aumentado. En Estados Unidos ha habido hace algunos días o meses algunas olas de calor donde la gente se desmaya y donde tuvieron que colocar algunos cubículos para que la gente se refresque en esos lugares. Estamos llegando a ver mucho de estas cosas. Entonces, años atrás era algo como insólito. Hoy vemos que sí es posible, que el sol puede calentar o vamos a sentir más el calor del sol. Y el mismo sol puede tirar llamaradas que afectan estos aparatos. Cada rato no funciona y a veces son cuestiones que están sucediendo en el astro rey, el sol. El sol es una estrella, hermanos. Y como toda estrella, aunque se dice que es una estrella joven, algunos científicos dicen que están sucediendo cosas raras en el sol. O sea, tiene algún comportamiento extraño el sol. La misma Tierra también, el magnetismo y la polaridad de la Tierra ha estado cambiando. Hay cosas que están sucediendo y ni cuenta nos estamos dando. El núcleo de la Tierra gira y se detuvo hace un tiempo y giró en forma contraria. Estamos viviendo cosas interesantes. Entonces, el sol, el astro rey, del cual depende mucha gente y la vida en la tierra, va a quemar a los hombres. Pero ¿cuál va a ser la reacción de los hombres? Eso es lo que yo quiero que usted vea. Verso 9. ¿Se van a convertir a Dios? ¿Se van a arrepentir de sus pecados? Dice el verso 9: los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. O sea, dijeron cosas contra Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué pensábamos que iba a suceder con la pandemia? Que nuestras iglesias iban a estar llenísimas. La gente que se había perdido iban a volver con unas ganas. ¿Y qué nos encontramos? Todavía hay gente que no ha vuelto. La reacción del ser humano a veces no es la lógica, la que creemos que debe de tener. Si pensamos que va a haber juicio y creemos que la gente va a buscar a Dios, sí lo hace por un tiempo. Las iglesias sí se llenaron por un tiempo en algunos países, o la gente se conectó. Cuando estábamos en el tiempo virtual, ¿se acuerdan de esos tiempos tan feos, digo, tan bonitos, verdad? ¿Cuánta era la conexión? Usted veía hasta gente de otros lugares que se metía al Zoom y se metía. Y después del año, eran tres personas, 4 personas. Una persona me dijo: solo somos 4 gatos en esta reunión. Y eso fue a nivel mundial. Se tuvieron que quitar en algunas y muchas iglesias, se quitaron grabaciones. ¿Por qué se quitaron? Porque la gente ya no volvía a la iglesia. Yo lo veo en mi casa, mientras estoy cocinando un chop suey aquí, ¿verdad? Ahí yo estoy conectado con Dios, y así se acomodaron muchos. Hermanos, si creemos que la gente por medio del juicio se va a arrepentir, algunos sí, pero muchos no. Siguen blasfemando. Siguieron blasfemando y blasfemando contra Dios. Entonces comienzan a hablar algunos más de Dios. Si Dios existe, ¿por qué permite estas cosas? ¿Por qué hace esto a la humanidad? ¡Qué terrible! Como si fuéramos muy buenos, como si estuviéramos haciendo bien las cosas. No se arrepintieron ni le dieron gloria. Ahora sí, ¿verdad? La quinta.
La quinta copa tiene relación con Éxodo 10, 21. Dice que el quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Y qué pasó con su trono? Su reino se cubrió de tinieblas. Aquí el problema es saber de qué reino está hablando. Si estamos hablando ahí donde él vive, que algunos calculan que es en Europa, si estamos hablando de ahí es su reino, entonces Europa se oscureció. Pero si estamos pensando que este ser ya controla el mundo, su reino es prácticamente en todo el mundo. Entonces estamos hablando que es un juicio sobre la tierra, como vimos en el primer versículo. Entonces toda la tierra es probable que se haya llenado de oscuridad. Están esas dos posiciones, hermanos, no tengo problemas, que es el lugar donde él vivía o su reino, todo lo que él gobernaba. Yo pienso que es todo lo que él gobernaba. Sí. En ese momento. En este momento, el juicio, ya no hay gente, presidente o la gente que está buscando a Dios. Ya viene juicio y juicio. Sí. Las profetas era todo el tiempo una tercera parte de la tierra. Exactamente. Exactamente. Ya no es la tercera parte, sino que los juicios es más a toda la tierra. Ahí sí había gente buscando de Dios. Y parte, creo que no está claro si todavía hay gente buena en esta época, pero los textos de aquí adelante me dicen que no se arrepienten. Y los textos anteriores me dijeron que ya los números estaban completados. Ya los 144,000 ya están en la presencia de Dios. Ya la gente con las vestiduras blancas ya están. Entonces me parece a mí pensar que lo que quedan son personas que no creen en Dios. Pero no estoy ahí para saber, ¿verdad? Si le quedaron un par ahí, no sé. Pero los números ya están cerrados, supuestamente. ¿Esta oscuridad se refiere a tinieblas o se refiere a maldad? No, es literal. Porque aquí va un asunto. Todo esto lo podemos interpretar de forma simbólica. El problema es que los pasajes que él está haciendo referencia, esto pasó en Éxodo 10, 21. Y en Éxodo 10, 21 no fue simbólico, fue literal. Entonces, si allá fue literal, es probable que aquí estamos hablando de forma literal. Una especie de apagón, una especie de daño en el sol. Vea que viene relacionado. Ya el sol estaba tirando más calor de lo normal y después vienen tinieblas. Puede ser que algo suceda en el astro que ya no está dando la luz. Algo sucede, algo pasa. Entonces parece ser más literal, bajo mi opinión, pero hay opiniones que todo esto es simbólico, pero entonces tendríamos que pensar que eso es simbólico. Y no fue simbólico. Sucedió, esas plagas sucedieron. Y para que tengan peso, tienen que suceder. Y ya hemos visto que de alguna manera sí pueden suceder. Su reino se cubrió de tinieblas. ¿Y qué pasó con ellos? Y mordían de dolor sus lenguas. ¿Por qué tienen dolor? Recordemos, ¿por qué tenían dolor? Porque ya no está oscuro. Están enfermos también. Tienen las úlceras. Y tras eso todo lo que pasa, y tras eso hay una oscuridad sobre la tierra. Todo lo que implica, hermanos, todo lo que depende del sol probablemente muere. Cosechas, demás, todo. Nuestro cuerpo necesita el sol, aunque a usted no le guste ir a la playa, ¿verdad? ¿Qué ocupamos del sol? La vitamina D. Aunque sea en las mañanitas, en la tardecita, pero el cuerpo necesita la vitamina D. ¿Qué pasó con muchas personas que estuvieron metidas en las casas en el tiempo de la pandemia? La vitamina D se vino al suelo. Y esa vitamina D también ayuda a todos nuestros órganos internos, corazón, intestinos y demás. Así que por eso también hay muchos que padecen un montón de otros problemas. Así que estamos conectados también y necesitamos al sol. No como una iguana, hermanos.
¿verdad? Pero ocupamos el sol. Las plantas, muchas de ellas ocupan el sol. Mordían de dolor sus lenguas porque entonces ellos están enfermos y están molestos y están enojados por lo que está pasando. ¿Y qué nos dice el verso 11 después de esta quinta copa? ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? Alabaron al Dios del cielo. Blasfemaron por segunda vez ahora. Blasfemaron contra Dios. ¿Por qué? Blasfemaron porque tenían dolor y por sus úlceras. En vez de arrepentirse, en vez de pedir perdón, en vez de humillarse ante Dios, no lo hacen. Y ya Dios lo sabía. Y lo que hacen es blasfemar. Aquí hay algo interesante. Es probable que ya las personas en este tiempo entiendan que el juicio viene de Dios. Entienden, no hay agnóstico ya. Saben que Dios existe. No hay ateos, saben que Dios los está juzgando por lo que hicieron. Ya lo conocen y es probable que los predicadores que hubieron antes, los 144,000 y los 2 testigos, les hicieron ver lo que venía. Así que ellos saben que están bajo el juicio de Dios, pero no se arrepienten. Están cegados, están molestos contra Dios. ¿Cuánta gente dice no creer en Dios y lo que están es molestos por algo que les sucedió en su vida contra Dios? Porque tú no puedes estar molesto con alguien que no existe. Pero la gente dice, yo estoy molesto, si Dios existe, ¿por qué permitió eso? Entonces, tienes la posibilidad tienes en tu mente la posibilidad que exista y estar molesto por lo que te pasó en tu niñez o lo que sea. Y estas personas están molestas contra Dios. Igual que la sociedad hoy en día. Hermanos, un paréntesis. Nuestra sociedad, cada día, el ateísmo en Costa Rica sigue creciendo. Y muchos de creyentes. Para que sepan. Y de hijos de cristianos. Y esto está provocando que también tomen toda esta ideología LGTB y todo lo que le está presentando el mundo, porque ya no creen en Dios. Entonces, ¿qué importa? Si Dios no existe, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, porque nadie me puede juzgar y yo soy dueño de mi propio cuerpo. Una verdad a medias. Es una sociedad sin Dios, que está creciendo sin Dios y que no quiere tomar en cuenta a Dios, rebelada contra Dios. El agnosticismo también es bastante creciente y lamentablemente, como lo he dicho en otras prédicas, la estadística del crecimiento de la iglesia evangélica se estancó, si no 5 años o hace 10 años, se quedó en el mismo número, en el mismo, no ha crecido. Aunque vemos iglesias grandes, no ha crecido, es movimiento nada más, pero seguimos el mismo número. Eso es preocupante, porque ¿qué va a pasar con las próximas generaciones que están siendo adoctrinadas por ellos? Otro dato, y termino con eso. Los jóvenes y adolescentes hace 20 años que tenían esta inclinación LGTB, homosexual y demás, eran solo el 4%. La campaña que han hecho en el mundo, de todas maneras, aunque ellos la consideran, la misma ONU, un fracaso, que no han podido lograr lo que ellos quieren, casi un 100%, los adolescentes generalmente se consideran de estos géneros un 20%. O sea, significa que creció. Su mentalidad cambió conforme a las generaciones pasadas. Llegará el momento de una generación o una sociedad que no quiera nada con Dios, nada con Él. Lo más terrible es que no se arrepintieron tampoco. Versículo 12, hermanos. No parece un juicio este versículo 12, pero sí lo es. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río
Éufrates. El agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, en esta copa, la sexta copa, el ángel que se encuentra en la región del Éufrates hace que el agua se seque y permite que allí se abra un camino para los famosos reyes del Oriente. ¿Quiénes pueden ser los reyes del Oriente? ¿Qué ejército puede ser tan importante en el Oriente que vaya a pasar a atacar a Israel en esta época? Solo se nos ocurre, ya ustedes mencionaron algunos. No está nuestro hermano para que no se sienta aludido. China, Japón. China tiene el ejército más grande del mundo, millones de soldados. Es interesante. Y creo que Rusia es otro de los que tiene un número muy grande. Estos se van a reunir para atacar tal vez por última vez a Israel. Y veamos los vestigios que tenemos hoy en día, ¿verdad? Esta lucha que hay son sonidos de estos tiempos. Israel siempre está en el conflicto. No la voy a defender porque a veces ataca a ella o a veces la atacan a ella. Cuando la atacan a ella y cuando ella se defiende, todo el mundo habla en las naciones contra Israel. Pero no explica lo que hacen estos terroristas también. Entonces es complicado, éticamente es complicado. Pero quitando lo ético y yéndonos a la Biblia, esto tiene que suceder, este conflicto. Y van a ser preparados ese camino, ese lugar se va a secar para que pase un ejército grande y poderoso. Un ejército fuerte. Vamos a ver si no dejé algo más de lado. En el versículo 12, en el versículo 13, nos dice algo muy interesante que está relacionado todavía con el mismo tema. De la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta que salen 3 espíritus inmundos en forma de ranas. De la boca salen. El dragón, recuerda aquí una trinidad satánica, el dragón es Satanás, la bestia, el anticristo, y el falso profeta, que también se le llama bestia, pero aquí ya tiene el nombre directo, el falso profeta. Los 3, una trinidad satánica. De la boca de ellos, de la boca del dragón, o sea de Satanás, de la boca de la bestia y la boca del falso profeta salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. En algunos lugares adoraban las ranas, Egipto adoraba las ranas, por eso le hizo llover ranas para que llueran ranas por todos lados, ¿verdad? Y estas ranitas o estos espíritus con forma de ranas, dice el versículo 14 que son espíritus de demonios, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Ojo con eso y subrayenlo. ¿Qué hacen estos demonios? Señales. ¿Qué hacía el falso profeta cuando lo estudiamos? Hacía señales en el cielo. ¿Qué dice la Biblia que harían los falsos profetas? ¿Qué dijo Jesús de los falsos profetas? ¿Que harían qué? Milagros y señales. Y Jesús dijo: en mi nombre echaste fuera demonios, en mi nombre hablaste lenguas, nunca te conocí, hacedores de maldad. Entonces, aquí hay algo interesante. No puedo satanizar los milagros, jamás, porque Dios hace milagros. Pero ojo, si usted es una persona que se deja llevar solamente por las señales, puede caer en una secta, puede caer en un grupo que tenga señales, pero que no sean de Dios. Hace algunos años había la moda de que la gente se iba a las iglesias que habían señales, donde ocurrían ciertas cosas que no voy a mencionar. Satanás hace señales.
Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si eso es de Dios o no? Lo repetí una vez, la vida del predicador, el testimonio de él, su doctrina. Si su doctrina es mala, los milagros que estén sucediendo, tenga cuidado. Si está enseñando falsedades, no puede ser de Dios. Y hoy en día, hermanos, hay algunos profetas y apóstoles que hacen señales, pero predican de la teología de la prosperidad, solo hablan de dinero, solo hablan de plata, solo se reúnen con los ricos, rechazan a algunas personas y otras cosas, algunos hasta metidos en cuestiones de lavado de dinero. ¿Cómo puede ser de Dios ese milagro? Se lo dejo ahí. Pero nos guiamos por lo que hacen, no por lo que son. Entonces Satanás también hace milagros. Y en este tiempo, estos espíritus que hacían milagros, hacían señales, ahora van ¿a quién? ¿A engañar a quién? Ahora ya no es a la iglesia, ahora ya no es a los escogidos, ahora van a engañar ¿a quién? A los reyes de la tierra. A los reyes de la tierra en el mundo. ¿Por qué salen de la boca? ¿Qué habrá en la boca? Bacterias, no, pues también, ¿verdad? Pero lo que quiere señalar es que tienen labia. El falso profeta es elocuente, enreda. El falso profeta habla y engaña a las naciones. Son personas que tienen labia. Vea los videos de Hitler y vea la capacidad de hablar y de convencer. Y muchos de estos genocidas tenían unas habilidades oratorias increíbles para que la gente le siguiera. ¿Quién se nos daba? A mí esas ganas, esos espíritus. Ahora van a los reyes de la tierra, al mundo, y en el verso 16 los reúnen ¿para qué? Los reúnen para la gran batalla. El verso 16 ya me dice dónde, perdón, me adelanté, en el verso 14. Van a los reyes de la tierra, de todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios. Yo les hablé en la introducción pasada de que iba a haber una batalla final. Y esa batalla final se le conoce como ¿qué? Armagedón. Y va a ocurrir en un lugar que se conoce como el Valle de Megido o Esdraelón. Solo puse un texto aquí, 2 de Reyes 23-29, pero hay muchos donde ocurrieron batallas importantes en el pueblo de Israel en ese valle. Batallas decisivas ocurrieron en su lugar. Muchas las ganó Israel y otras las perdió. Ahí ocurrieron batallas y ahí se pronostica una batalla final, la batalla de los últimos días, lo que se conoce la guerra de Armagedón. No sé, hermanos, si vendrá la tercera guerra mundial, pero prácticamente esa es una guerra así, mundial, y el centro del problema, Israel. ¿Le parece? ¿Le suena parecido? Israel es el centro del problema y por eso va a haber conflicto alrededor de Israel. Y bueno, aquí nos hacen otra pausa antes de llegar al final, antes de que se duerma, hermanos. Hay una pausa y en esta pausa la encontramos un llamado. Hay un llamado hacia la iglesia, versículo 15. Como eso no tiene que ver nada con nosotros, vea que sí. En el versículo 15, como que cambia de conversación y está hablando Jesús y dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Oiga, se metió en la conversación. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. En ese versículo Jesús está hablando. En medio de la narración de Juan, porque él era profeta, mete palabras de Jesús directamente. ¿Y cuáles son estas? Bueno, que viene pronto y viene como ladrón. Y esto lo enseñó Jesús en Mateo 24, 43 al 44, donde dice que venía como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. ¿Y cómo llega el ladrón en la noche?
Aló, mi hermano, usted va a estar ahí, mira que voy a robarte. Prepárate ahí con algo. Si usted sabe que un ladrón le va a llegar, ¿cómo usted lo recibe? Con comida. No es Santa Claus bajando de la chimenea. ¿Qué es? Bueno, usted se prepara, pero significa que el día de la venida del Señor va a ser repentino, nadie lo sabrá, nadie lo esperará. Interesante. Viene como ladrón, no es porque él sea un ladrón, sino que hay algo parecido en lo repentino. Bienaventurado el que vela. ¿Qué es velar? Velar es estar atento, despierto. Bienaventurado el que vela y guarda ¿qué? Su ropa, para que no se le ensucie, hermano, no se le manchen, ropas limpias. Bienaventurado aquel que está guardando sus ropas, para no andar como en buen tico chingo, ¿verdad? Para no andar desnudo y que vean su vergüenza. En Apocalipsis 3 ya el Señor había dicho a una iglesia, ¿verdad?, el cuidado que tenía de tener con sus ropas. 3, 4 al 5 a la iglesia de Sardis, de andar con vestiduras limpias. Se le dice para no andar desnudo. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Les dio vergüenza y se trataron de tapar. El pecado trae vergüenza. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, el Señor viene en cualquier momento. Hay que estar atentos, hay que vivir en santidad, hay que cubrirse, hay que santificarse, hay que consagrarse, hay que buscar de Dios. Así que en medio de esto el Señor nos da esa enseñanza. No es para que nos asustemos, Apocalipsis, es para que nos pongamos a cuenta con Él y sepamos que Él viene pronto. Y la séptima trompeta, hermano. Digo, ¿cómo? Con la trompeta nos despertamos, ¿no? Está basada en Éxodo 9:23. El séptimo ángel derrama su copa ¿dónde? En el aire. ¿Y qué ocurre? Ajá. Bueno, me estoy brincando que hubo relámpagos, voces, truenos, en el verso 18. Bueno, la voz sale del templo, verso 17, del trono. O sea, probablemente estamos hablando de Cristo o de Dios. Hecho está, o sea, consumado es. El verso 18 nos dice que hubo ¿qué? Relámpagos, voces, truenos y hubo un temblor de tierra. Y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Se acuerda cuál fue el temblor más grande que hemos tenido en los últimos tiempos? No me acuerdo si era el de Japón. Hubieron dos muy altos. Chile fue uno grandísimo, ¿verdad? Los más altos registrados los hemos tenido en estas épocas. Pero lo que va a ocurrir va a ser un temblor tan grande que va a destruir las ciudades y va a mover todo. Eso se conoce como cataclismo, no lo hemos vivido. Si se acuerdan de historia o ciencias, se supone que la Tierra fue dividida en algo que se conoce como la Pangea. Dos continentes se movieron por un movimiento sísmico increíble que no hemos vivido. Eso creó los continentes. Si usted agarra los continentes y los pega todos, se da cuenta que encajan. Eso se le llamaba el gran continente, la Pangea. Lo que va a ocurrir aquí es algo similar que va a mover la geografía del planeta. Es un cataclismo, es un terremoto inmenso en todo el planeta. El verso 19 dice que las grandes ciudades cayeron y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Aquí viene otra discusión.
Hay dos opciones para la gran ciudad. La gran ciudad sea Jerusalén. A Jerusalén se le conoce como la gran ciudad, pero a Babilonia también se le conoce como la gran ciudad. Entonces hay división en eso. Sin embargo, Babilonia es mencionada más adelante, así que es probable que esté hablando de Jerusalén. Jerusalén es dividida en 3 partes. Otros pasajes dicen que el monte de los olivos será partido en 2. Entonces probablemente estamos hablando del mismo evento del terremoto. Va a afectar también Jerusalén, la va a dividir en 3 partes. Pero también, ¿qué ciudades se menciona que son afectadas? La Gran Babilonia, que no sabemos qué país es. Algunos piensan que es Roma, probablemente, o alguna nación europea. Y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darles el cáliz del ardor de su ira. Así que también fueron afectadas las ciudades, dice el verso 19, también las ciudades de las naciones cayeron. Entonces 3: Jerusalén, la ciudad de las naciones y la Gran Babilonia se vieron afectadas. Son las ciudades importantes, las cosmopolitas, esas se vieron dañadas. Ciudades religiosas, ciudades de pecado se vieron afectadas. ¿Qué ocurre ahí? Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Versículo 20. Y si usted dice que esto no es posible, los científicos dicen que sí puede suceder. Puede volver a suceder como sucedió hace millones de años, supuestamente. Puede volver a suceder. Los movimientos tectónicos pueden provocar estos sismos grandes y sismos que no hemos vivido todavía nosotros en este tiempo. Vea que hemos tenido una pandemia como nunca ha existido, hemos tenido terremotos que nunca han existido. Vamos como escalando hacia esto. Nos falta algo en el 21. ¿Qué cayó? Granizo. Ya hemos visto granizo caer, y grandísimo, a estas magnitudes, ¿no? El granizo que va a caer va a ser del peso de un talento. ¿Y cuánto es un talento? Un talento es más o menos un saco de cemento. O sea, con uno de esos en la cabeza, listo, ¿verdad? Uno de esos en el carro, uno de esos en un avión. El daño es increíble y catastrófico, porque su plaga fue muy grande. Ay, pero ¿qué pasó con los hombres al final de esta? Siguieron blasfemando contra Dios. ¿Ok? Entonces ya en este periodo ya la gente no se convierte, está en juicio total. Hermanos, el juicio de Dios es justo y Él es santo en sus decisiones sobre la tierra y lo que va a hacer con los seres humanos. Los juicios finales serán incomparables y afectarán a la tierra de forma global. Ya no es el terremoto que vimos anteriormente, ahora este es un terremoto de una manera increíble. No es un terremoto, es algo mucho peor. Los juicios de Dios no garantizan que las personas se arrepientan. Usted ve y vemos personas, pero ¿por qué si le pasa esto y sigue y no se arrepiente? Hay gente dura. Hay gente dura. Los que son de Dios sí se acomodan. Los que no se arrepienten. Otro detalle que no debemos olvidar, que los espíritus que hacían milagros engañarán, una tilde falta ahí, a los gobiernos para que se reúnan a la batalla final. Y no olvidemos que el Señor viene como ¿qué? Como ladrón en la noche, así como está usted hoy.
de repente sorprendido. Los espíritus inmundos pueden hacer milagros y pueden engañar a las personas para que sigan en el error. Por eso algunos de falsas doctrinas tienen poderes y hacen milagros. No puedo decir que todos, ¿verdad? Pero sí ocurre. Las personas que han decidido alejarse de Dios, ni con juicios ni con milagros se convertirán. La tierra camina cada día a juicios más difíciles y más duros. Vea los anuncios que usted ve. Yo no sé si usted ha observado ahí la noticia que el asunto en México, el virus del mono por acá, otro virus que se está gestando por otro lado. Hay como 3, ¿verdad? Mosquitos que habían desaparecido por ahí están volviendo a salir. Problemas del polio que ya habíamos superado están volviendo a salir. Plagas. ¿Cuál de esas se desarrollará para los próximos años a hacernos daño? Yo espero que ninguna. Pero la posibilidad de una pandemia se ocurre cada 5 años, para que usted sepa. Ya cumplimos los 5. Esperamos que la gracia de Dios nos siga ayudando. El Señor, el juicio de Dios es justo y Él es santo. No dudemos de sus decisiones, aunque no las entendamos. Y algo que no se nos debe olvidar, iglesia: el Señor viene en cualquier momento. Y la iglesia debe estar preparada ¿en qué? En santidad. Santidad no es que seas perfecto, no me malinterprete. Santidad no es legalismo. Santidad es que cada día me acerco más a Dios, me consagro más a Dios y dejo que Él me moldee y me transforme y me cambie. Y yo voy creciendo cada día más como Él quiere que yo sea. El que está así no tiene peligro. Pero muchos en las iglesias no son creyentes. Muchos en las iglesias no son convertidos. Y muchos juegan con el pecado. Si el Señor viene, ¿qué pasará? Algunos dicen: no, pastor, yo espero la gran tribulación. Yo eso lo paso así. Vean a lo que viene. Yo eso lo paso así. Me dejo cortar la cabeza y es fácil. Claro que no. Estás en el periodo de la gracia. Aprovéchalo, disfrútalo. Estamos en el tiempo donde la salvación del Señor está disponible y el Señor está cercano a todos nosotros. Oramos. Amante Padre Celestial, gracias por ayudarnos en esta hora, Señor, con este estudio. Podemos ver que lo que viene para la humanidad, desde los sellos, trompetas y las copas, son momentos muy difíciles en esos últimos 7 años de la tierra y probablemente esos últimos 10 días de la tierra. Padre, pedimos que nos ayudes no a tener miedo, Señor, sino a tener reverencia y respeto por ti, a buscar, a consagrarnos a ti, a hacer esfuerzos, Señor, por estudiar tu palabra, por congregarnos, por vivir en santidad, alejarnos de lo pecaminoso, de lo que no es tuyo, para poder estar con vestiduras blancas delante de ti, mi Dios, y que no nos avergoncemos en el día de tu venida, como dice la Escritura, ni nos alejemos avergonzados. Ayúdanos a andar como tú quieres. Y si alguno de los que está aquí tiene o tenemos algo que no te agrada, Señor, te pedimos perdón. Nos arrepentimos y nos comprometemos, Señor, para buscarte y seguirte y limpiar nuestros vestidos delante de ti, Señor. Padre, gracias. Pido también para que lleves con bien a mis hermanos a su hogar, su lugar de destino, y que como hasta aquí nos has ayudado, también nos permitas culminar, Señor, este estudio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.